¿Qué estudias? ¿Cómo te llamas? Clarisa, Clarisa nos va a decir que estudió. ¿Qué te parece que si el paciente tuvo un infarto en el territorio de la cerebral media izquierda y tiene una fascia global? ¿Cómo lo diferencias del estado de coma? ¿La fascia aplica para la escala de Glasgow? Ok. Les voy a recomendar a todos, por favor, que no traten de ver las cosas a través de una pantalla. Es muy frecuente que hagamos, por ejemplo, que estemos sacando fotos y fotos, en lugar de ponernos a ver las cosas. ¿Qué sucede aquí? Pónganse a leer un día antes y pongan atención en esto que les voy a decir. Hay, de hecho, muchas controversias en relación a la terminología, por eso te preguntaba en el estado de coma. Existe una zona en el cerebro que se llama sistema activador reticular ascendente. Las siglas denotarían el nombre de SARA. Ese sistema activador reticular ascendente se encuentra distribuido en neuronas que forman núcleos a nivel del tallo cerebral. Los más representativos son el locus coeruleus, los núcleos del RAFE y el núcleo gigantocelular. Sin embargo, estos núcleos necesitan realmente la integridad de la corteza cerebral para poder funcionar. Estos núcleos, este sistema activador reticular ascendente, lo que va a permitir es que estemos despiertos, que estemos atentos el día de hoy y que en la noche podamos conciliar el sueño, dormir y dejar que el cerebro se repare. Eso es lo que normalmente sucede. Sin embargo, cuando se daña el sistema activador reticular ascendente en cualquiera de sus zonas, se produce un trastorno que en las situaciones más críticas se llama estado de coma. El día de hoy necesitamos aprender básicamente tres cosas. Número uno, diferenciar los términos. Porque aunque en anatomía yo les había mencionado que hay múltiples sinónimos para diferentes estructuras, en el estado de coma también hay múltiples sinónimos, pero aquí no aplican en la realidad. Y ahorita les voy a decir por qué. La segunda cosa que necesitamos determinar es saber si es un estado de coma real. Y la tercera cosa que necesitamos saber es cómo dar un tratamiento para esto. Aunque las causas son múltiples, necesitamos ver los principios generales. Entonces, algunos libros le llaman al coma como una alteración de la conciencia. Y estos
dicen que denotan una enfermedad grave que requiere un tratamiento también inmediato y es una condición realmente aguda. Sin embargo, la mayoría de los autores que escriben sobre el estado de coma, pues no están de acuerdo en que se le llame una alteración de la conciencia como tal. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a qué se le llama conciencia, viene la palabra conscientia, y es el conocimiento del ser humano sobre que existimos y sobre lo que hacemos. Y entonces nos vamos al ejemplo clásico de los pacientes con demencia, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer en etapas finales. Ellos no tienen conciencia de lo que están haciendo y sin embargo se le puede decir que tienen una alteración de la conciencia. ¿Me entienden a qué me estoy refiriendo? Entonces, en estos casos, sobre todo cuando hablamos de estado de coma, no vamos a hablar sobre pérdida de la conciencia. Vamos a hablar sobre pérdida del estado de alerta o sobre pérdida del estado de vigilia, vamos, para que se entienda, pues. Porque es muy común que pongamos incluso en la nota médica que el paciente perdió la conciencia, pero debemos entender que aquí estos términos son muy delicados. Debemos saber también que la alteración de la conciencia como tal, todavía no estamos hablando de alteración del estado de alerta. Algunos libros mencionan que hay estados agudos, hay estados subagudos y hay estados crónicos. Déjenme decirles que el estado de coma es un estado agudo, siempre. No queda, pues, quedaría agrupado en esta zona hasta el final, estado de coma. Si habláramos de la conciencia, vean ustedes aquí el estado confuso, el delirio, ya es una alteración de la conciencia, pero no es estado de coma. Los estados crónicos como la demencia, la hipersomnia, el estado vegetativo, el mutismo akinético, también son alteraciones, pero que no corresponden al estado de coma. Hasta aquí en general es donde quiero que pongan mucha atención. Este es el tallo cerebral mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia, bulbo raquídeo. Vean ustedes cómo el sistema activador reticular ascendente está distribuido prácticamente en todo el tallo cerebral. Específicamente hablando del locus ceruleus, se encuentra localizado en puente, en la porción dorsal, en la base prácticamente del cuarto ventrículo. Y esta estructura es la que nos mantiene despiertos. Ahí se produce una gran cantidad de noradrenalina y es lo que nos mantiene despiertos. También se le conoce como zona azul. De hecho, ese es vamos a decir, el origen de la palabra. Y también se le conoce como nucleus pigmentosus ponti. Pero el nombre más comúnmente aceptado es locus coeruleus. Y luego existen otra serie de agrupaciones neuronales que se llaman núcleos del Raphe. Esos núcleos del Raphe son 6 pares de núcleos simétricos a un lado y al otro, distribuidos prácticamente a todo lo largo del tallo cerebral, en la zona del tegmentum. Ya recuerdan ustedes cómo dividíamos el mesencéfalo en tegmentum, en región dorsal y el pie de los pedúnculos.
Entonces, todas estas estructuras están en el tegmento, hablando de los núcleos de Raffet. Igual sucede con el núcleo gigantocelular, ese sí es único. Y vean ustedes cómo el locus coeruleus produce noradrenalina, el área tegmental ventral produce dopamina, los núcleos del Raffet producen serotonina, y eso nos mantiene un poquito más tranquilos y nos hace generalmente dormir en conjunto con la melanina que ya habíamos hablado previamente. Entonces, en conclusión, en el sistema activador reticular ascendente existen dos zonas, una zona inductora del dormir y una zona inductora del estado de vigilia o estado de despierto. Depende de dos cosas, depende de que el cerebro esté maduro. Va a ser diferente, por ejemplo, en los recién nacidos, porque ellos prácticamente no tienen un horario como un ciclo circadiano como lo tenemos nosotros. Va a depender también de ciclos hormonales y del ciclo luz-obscuridad relacionado precisamente con la glándula pineal que ya habíamos hablado en clases previas. Ahora, específicamente el sistema inductor del estado de despierto es específicamente el locus coeruleus o locus ceruleus, que produce una gran cantidad de noradrenalina y tiene un ciclo circadiano de 24 horas. Y sin embargo, si ustedes notan en el transcurso del día que de repente les da sueño, es porque existen ciclos circadianos de 2 horas. Entonces, no se puede estar alerta todo el tiempo. A eso se debe precisamente. Y los sistemas inductores del dormir, esos sistemas inductores del dormir se encuentran en los núcleos del Raffet y el núcleo gigantocelular. Y pues depende mucho también de cambios hormonales. Se le consideran relojes externos y relojes internos. Necesita contacto con el resto de la corteza cerebral. Si no existe este contacto con el resto de la corteza cerebral, no puede haber ese estado de vigilia y estado de dormir. Se necesita la integridad prácticamente de toda la corteza cerebral. Si seguimos con definiciones, antes de llegar al punto final, que es el estado de coma, van a encontrar en los libros muchas variaciones en cuanto a las definiciones. Somnolencia en general es un estado donde la persona tiende a estar dormida, pero si le aplicamos un estímulo sensitivo o sensorial superficial, incluso con hablarle, despierta. Pero al cesar este estímulo, vuelve otra vez a dormirse. El estupor se considera una etapa más profunda. Aquí se necesita un estímulo vigoroso para poder despertarlo. Incluso gritarle o tocarlo. Sin embargo, nuevamente al cesar esos estímulos, vuelve a quedarse en la situación similar. El estado de coma es más profundo todavía que los anteriores, y aquí se necesita aplicar un estímulo doloroso. Generalmente, como lo exploramos, es a través de los nudillos de los dedos en la zona del pecho. A veces se aplica un estímulo doloroso a nivel de la uña. Y lo que sucede es de que el paciente únicamente se defiende, pero no despierta.
O localiza el dolor, o retira el dolor, o tiene posiciones de decorticación o de descerebración, pero no despierta. Y entonces a alguien se le ocurrió dividirlo en coma superficial y coma profundo, pero las definiciones realmente no tienen gran sentido. Lo más importante es cómo lo evaluamos clínicamente. Ya su compañera nos había mencionado, ¿cómo te llamas? Clarisa, ya nos había dicho que existe una forma de evaluar el estado de coma y se llama escala de coma de Glasgow, precisamente, es la que está más distribuida en el ámbito médico a nivel mundial. Es con la que nos comunicamos la mayor parte de las personas que nos dedicamos a esto. Cuando llega un paciente y nos dice tiene un Glasgow de 3 puntos, inmediatamente ya sabemos, aunque no sepamos las definiciones previas, aunque no las recordemos, ya sabemos la gravedad del problema. Entonces, si queremos hacer una evaluación clínica, neurológica, de un paciente con pérdida del estado de alerta, debemos primero determinar el nivel de alerta o de conciencia, como le llaman algunos libros. Nosotros le vamos a llamar nivel de alerta, estado de despierto o estado de vigilia. A través de la escala de coma de Glasgow es lo primero que vamos a hacer. Segundo, vamos a evaluar cómo está respirando el paciente, porque hay una respiración regular como la que tenemos, rítmica, y hay respiraciones que son patológicas y que nos indican que hay gravedad. Vamos a evaluar las pupilas, vamos a evaluar el tamaño de las pupilas, si son de tamaño medio, si son mióticas, si son midriáticas, si están iguales los dos lados o están anisocóricas, si hay una respuesta al estímulo luminoso. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso lo hacemos en 3 segundos, nada más con abrirle los párpados al paciente. Lo hacemos inmediatamente y nos damos cuenta si el paciente está miótico, midriático, anisocórico, si hay respuesta a la luz. Necesitamos una lámpara, sea con su oftalmoscopio, o sea con una simple lámpara o con la luz del teléfono celular. Inmediatamente nos damos cuenta si hay respuesta. Al momento de estimular la pupila, esta se va a contraer y se va a cerrar al estimularla con la luz. Si no existe ese estímulo, quiere decir que hay algo grave. Si las pupilas están dilatadas de los dos lados, ¿qué sucede? Tú le abres los párpados al paciente y ves que las pupilas están y no existe ningún estímulo, está muerto. Aunque su corazón esté latiendo, aunque esté conectado a un respirador artificial, si el paciente no responde a ningún estímulo, está en estado de coma profundo y las pupilas están dilatadas, es un indicio muy fuerte de que el paciente tiene muerte cerebral. Y muerte cerebral significa muerte. Deben de una vez hacer una distinción muy especial entre lo que es muerte cerebral, que van a tener una clase especial para eso, y lo coma. Porque esto muchas veces causa confusión. Nunca falta la persona que dice, bueno, pues hubo un paciente que reportaron en Uruguay que estuvo 2 años en estado de coma y que despertó. ¿Puede suceder? Sin embargo,
Muchos de los daños que existen en tallo cerebral son prácticamente irreversibles. Y cuando el paciente tiene datos de muerte cerebral, pues no hay que dar falsas esperanzas a los familiares de pensar o hacerlos creer que es un simple estado de coma. Se deben de seguir ciertos protocolos para confirmar que es una muerte cerebral, como los movimientos óculovestibulares. Esa es la segunda prueba. Si no existen esos movimientos oculocefálicos y oculovestibulares, es el segundo indicio clínico. Bueno, es el tercero, porque el estado de coma es el primero, las pupilas dilatadas es el segundo y sin respuesta, y los movimientos oculocefálicos y oculovestibulares es la tercera prueba clínica de que hay muerte cerebral. La respuesta motora esa se determina con la escala de coma de Glasgow. Y entonces, ya les había mencionado, lo normal es de que tengamos un despertar y estamos alerta y que podamos dormir en la noche, tanto los niños ya cuando madura su cerebro, como los adultos igualmente. Pero no hay que confundirlo con otros estados, como este caso. El paciente está con los ojos abiertos, incluso puede tener movimientos oculares, pero no hay ninguna respuesta motora. Tiene un infarto extenso en el tallo cerebral y esto se le llama síndrome de enclaustramiento o encerramiento y no es estado de coma. Se da por múltiples motivos. Se puede dar por un infarto, por algo vascular, se puede dar por una compresión o una herniación del uncus. Recuerden que va directamente al tallo cerebral. Cosa diferente, vean ustedes aquí la zona de la lesión es tallo cerebral, síndrome de enclaustramiento, pero cuando se daña toda la corteza vamos a imaginar un infarto de la cerebral media bilateral, pues entonces el paciente queda en estado vegetativo. Irreversible, por cierto. Entonces, se inventó una escala que se llama escala de coma de Glasgow. Inicialmente se inventó para traumatismo cráneoencefálico, pero el día de hoy la utilizamos para cualquier situación que altere el estado de despierto, y esta escala se la deben de saber, pues no de memoria, sí de memoria, pero aparte deben de saber aplicarla. Lo fundamental es que esta escala, si suman todo el puntaje que da, nos da un máximo de 15 puntos. Y 15 puntos significa que la persona está despierta y alerta, así como estamos nosotros. Y el puntaje mínimo son 3 puntos. De 0, no hay puntaje de 1 o de 2. Si alguien les pone eso, los están engañando. El puntaje mínimo son 3 y es un estado de coma profundo prácticamente. Y entonces, para que no se confundan, se le distinguen 3 zonas clínicas que vamos a analizar. La primera de ellas es la mejor respuesta motora y ese nos da un puntaje máximo de 6. La segunda es la respuesta verbal, la mejor respuesta verbal, y eso nos da un puntaje máximo de 5. Y la última es la apertura ocular. Esa nos da un puntaje máximo de 4. Si sumamos 6, 5 y 4, son los 15 puntos que les mencionaba. Voy a hacer aquí una pequeña pausa en esta escala de coma, porque quiero, aparte de que seguramente ya la estudiaron, vean ustedes que dice la mejor respuesta motora, la mejor respuesta verbal. Sin embargo, cuando ya están frente al paciente, es un poquitito, a veces se confunden, un poquitito difícil aplicarla y les voy a decir por qué.
Porque deben de tomar en cuenta que a veces el paciente tiene hipoacusia, que a veces el paciente no durmió en toda la noche y en el momento en que los van a explorar, pues usted está dormido. Y entonces el paciente se llama Luis. Y lo primero que tengo que llegar a hacer es hablarle para ver la apertura ocular. Si llegamos y el paciente está con los ojos abiertos, pues se les da 4 puntos, apertura ocular espontánea. Si el paciente está con los ojos cerrados, le hablamos, pero no le decimos, Luis, Luis. No le susurramos. Le tiene que hablar fuerte. Luis. En ese estímulo, si abre los ojos a la voz, le dan 3 puntos. Si aunque le grite no abre los ojos, entonces y solo entonces le aplican un estímulo doloroso. Y si los abre, entonces le dan 2 puntos. Y si no los abre a pesar del estímulo doloroso, le dan 1 punto. En el momento que apliquen el estímulo doloroso, inmediatamente van a ver también la respuesta motora. En la respuesta motora, ustedes le van a decir, Luis, levante las manos y él las va a levantar. Si tiene algún infarto o alguna alteración, pues le pueden decir cierre los ojos o abra los ojos. La situación es de que obedezca órdenes. 6 puntos. Si no sucede esto, entonces le aplican el estímulo doloroso, pero no lo vayan a aplicar para ver la apertura ocular y otra vez para ver la respuesta motora. Generalmente se hace al mismo tiempo. Si al aplicar el estímulo doloroso ni abre los ojos, pero localiza el dolor, se lo aplican aquí y trata de llevar la mano hacia donde le están aplicando el dolor, quiere decir que localiza. A veces hace lo contrario, retira. A veces hace flexión anormal. Se le llama a esa flexión posición de decorticación y hace esto. Y finalmente hace movimiento que se le llama de descerebración y hace lo que en algunos libros le llaman posición del motociclista porque hace esto. Esa es la posición de descerebración. Y si no hay ninguna respuesta motora, pues es 1 punto. En la respuesta verbal es un poquitito más complejo porque eso depende, es muy subjetivo. ¿Cómo vamos a saber si el paciente está orientado o desorientado? Tenemos que hacerle preguntas muy puntuales. Si la conversación que tiene es confusa, si es inapropiada, si emite nada más algunos sonidos. Aquí debemos tener muy en cuenta también si el paciente tiene afasia. Y sin embargo, la pregunta que te hacía de si en los pacientes afásicos se aplica la escala de coma de Glasgow, sí, pero con mucho cuidado y ahorita les voy a decir por qué. Existe una escala modificada para niños, sobre todo en lo relacionado a la respuesta verbal, puesto que los niños más pequeños pues no hablan, ¿no? Pero me interesa que aprendan la escala más utilizada en adultos. Como se inventó para traumatismo craneoencefálico la escala de coma de Glasgow, entonces nos dice que un traumatismo leve tiene de 13 a 15, un moderado de 9 a 12 y un severo de 8 puntos o menos. Sin embargo, les decía que hay que tener mucho cuidado con los pacientes afásicos, porque si tienen algún grado de somnolencia, aunados a que en la respuesta verbal van a tener 1 punto porque no van a poder responder, entonces podemos llegar a la situación de que tiene 8 puntos o menos, y en estos casos la mayoría de los pacientes requieren intubación por la gravedad. ¿Qué pasó? Ahí está.
Si hablamos de coma, entonces, relacionado con la escala de coma de Glasgow, esto sería justo lo que encontraríamos. El coma más profundo es cuando tiene un Glasgow de 3 o 4 puntos. Bien. Patrón respiratorio, hay muchos patrones respiratorios, desde el normal, la respiración de Cheyne-Stokes, la hiperventilación, la respiración en racimos, la respiración amniótica o alatáxica. Son respiraciones patológicas que debemos observar también al momento de realizar la exploración neurológica. Y otra cosa que me interesa es la observación de las pupilas. Al momento en que le abren el párpado van a observar ustedes, no hay una forma de medirlas, pues. Eso es por la experiencia clínica. Pero cuando las pupilas están normales, quiere decir que tienen un diámetro de 2 a 5 milímetros. Cuando es más que esto, se le llaman pupilas midriáticas. Cuando es menos de 2, se le llaman pupilas mióticas. Si están iguales, se le llaman isocóricas. Si una está más grande que la otra, se le llaman anisocóricas. Y aunque es raro, a veces la pupila está dañada y entonces no tienen una forma regular, sino tienen una forma muy irregular. Se le llaman pupilas discóricas. Eso no me interesa mucho. Me interesa que sepan isocóricas y anisocóricas cómo explorarlas. Cuando le aplican la luz, son reactivas. Cuando no responde, son arreactivas. Los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares requieren integridad del tallo cerebral y por tanto de los núcleos craneales 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Casi todos. Y entonces lo que hacemos en este caso es de que movemos la cabeza al paciente para ver si las pupilas se van como si fuera una muñeca o si las pupilas se quedan fijas. La segunda maniobra son las pruebas calóricas al oído para producir nistagmus. O se le pone agua tibia o se le pone agua fría con una jeringa para que toque la membrana timpánica y entonces produzca normalmente nistagmus. Si ustedes alguna vez les han lavado el oído, van a recordar que cuando terminan de lavarse y se levantan, están mareados, precisamente por el nistagmus que produce los cambios de temperatura. Si no existe esa respuesta, pues quiere decir que no hay integridad del tallo cerebral. Le abren el párpado al paciente y con un pañuelo suave, una gasita, le estimulan y el reflejo normal es que lo cierra. Si no existe eso, se perdió el reflejo. Y el reflejo nauseoso, generalmente el paciente está intubado. Cuando estamos aplicando esto es porque el paciente está en estado de coma. Entonces lo que hacemos es moverle un poquitito el tubo endotraqueal y si hace arcada o tose, es positivo. Si no hay ese reflejo, es un indicio más de que hay datos de muerte cerebral. La posición de decorticación, les mencionaba, la posición de descerebración. Y en general, la patología más importante que atañe al estado de coma, aunque hay múltiples causas, como vamos a ver, la patología más común es el traumatismo cráneoencefálico. Y el traumatismo cráneoencefálico se da más comúnmente en accidentes automovilísticos. Cuando suceden accidentes, nosotros ya los vemos cuando están dañados, pero lo que sucede realmente cuando hay un accidente, incluso de baja velocidad, es impresionante como se ve en este video.
Todo puede suceder. La mayor parte de las personas mueren en el sitio del accidente, pero los que sobreviven quedan con deterioro neurológico y en las etapas agudas debemos aplicar precisamente la escala que ya habíamos visto. Bueno. Otra cosa es el tratamiento. Siempre, independientemente de la enfermedad que se trate, enfermedad ósea, enfermedad infecciosa, enfermedad neurológica, lo primero que vamos a hacer siempre es seguir el protocolo del ABC, vía aérea permeable, respiración, circulación. Y después de eso hay que hacer estudios de laboratorio al paciente porque en muchas ocasiones el paciente viene intoxicado también por alcohol o por drogas o por medicamentos, y entonces debemos estar muy al pendiente porque esto puede simular el estado de coma. Los pacientes con crisis convulsivas, el estado epiléptico, también pueden llegar en estado de coma. Entonces hay algunos medicamentos que revierten, por ejemplo, los opiáceos como la naloxona, revierten las benzodiazepinas. Algún paciente que se haya intentado suicidar con benzodiazepinas, con diazepam, por ejemplo, se le administra el plumacenil. En algún paciente alcohólico crónico con delirio y trastorno de Korsakoff, la administración de tiamina y glucosa, o incluso en pacientes diabéticos que no ingirieron alimentos, se pusieron su insulina o su hipoglucemiante, pueden caer en hipoglucemia y tener un estado de coma. Entonces, todo recordarles que hay algunas alteraciones específicas de tallo cerebral que producen alteraciones. A nivel del mesencéfalo, las pupilas están fijas, no responden a la luz. Si hay una lesión del puente, habitualmente las pupilas están mióticas. Entonces, hay ciertas lesiones a nivel de tallo cerebral que producen alteraciones pupilares. Cuando hay ciertas alteraciones cerebrales, se produce lo que se le llama una desviación conjugada de la visión. Si hay daño cerebral, es una desviación frontal. Si hay daño del puente, se le llama desviación pontina. Y en este caso lo que sucede es de que la visión se va hacia el lado de donde está la lesión. Y cuando la lesión es a nivel del acueducto de Silvio, sobre todo cuando está dilatado, en casos de hidrocefalia, se le llama una desviación conjugada de la visión que se le llama síndrome de Parinot. Y este síndrome de Parinot también se le conoce como signo del sol naciente. Y eso es porque el paciente no puede dirigir la vista hacia arriba. Y este es un dato prácticamente inequívoco de que hay una hipertensión intracraneal, pero sobre todo de que hay hidrocefalia. Hay múltiples causas que ocasionan estado de coma. Ya mencionábamos que el traumatismo craneoencefálico es la principal, es la más frecuente. En este caso vemos una tomografía
con un paciente con un hematoma subdural grande que produce una desviación importante de la línea media. Eso produce también un estado de coma. Los impactos por proyectil de arma de fuego, lo que se ve en la tomografía es también inequívoco. Vemos una entrada, a veces vemos una salida, pero lo que sí vemos siempre es una trayectoria con múltiples esquirlas. Esta es otra herida por proyectil de arma de fuego. Vean la lesión que produce. En estos casos, no hay gran cosa que se pueda hacer. Cuando llega un paciente con herida por proyectil de arma de fuego, a menos de que la hemorragia sea muy grande, pues se opera y se le extrae la hemorragia. Se extraen algunas esquirlas que se puedan, pero el daño cerebral está hecho. Entonces, lo que se debe controlar es la inflamación o el edema cerebral que va a producir durante varios días y que puede matar al enfermo. Este es otro hematoma subdural subagudo, por eso no se alcanza, porque está del mismo color que el cerebro. Un tumor cerebeloso, una hemorragia subaracnoidea que resultó ser un aneurisma roto. Este es el aneurisma. Una hidrocefalia. La hidrocefalia desde ahora deben ustedes saberla distinguir claramente cuando los ventrículos se dilatan. Vean ustedes. Esto que se ve aquí es líquido cefalorraquídeo dentro de la médula espinal. Se le llama siringomielia. Pero aparte el paciente tiene un quiste cerebeloso sumamente grande. En este caso, es una paciente de 54 años que fue operada hace 10 años por hidrocefalia. Le colocaron una válvula y le funcionó 10 años. Esa válvula falló y volvió a tener hidrocefalia y le colocaron una nueva y le funcionó 3 días. Y entonces le hicimos este estudio de resonancia magnética y vemos cómo en el lado derecho está ventrículo normal y en el lado izquierdo está ocluido. En estos casos, la opción es cambiar la válvula con la situación de que se puede ocluir otra vez a los 3 días, o en este caso, realizar un estudio, un procedimiento que se llama endoscopía cerebral. Entonces, lo que hacemos ahora en estos casos es introducir un endoscopio al sistema ventricular para hacer un procedimiento que se llama tercer ventriculostomía. En esa tercer ventriculostomía hacemos una herida pequeña, un trépano. Vean ustedes aquí, ya introdujimos el sistema colector hacia el ventrículo. Y ahorita lo que vamos a hacer es introducir el endoscopio. Esta es la introducción del endoscopio. Y lo que vamos a ver a continuación es el ventrículo lateral. Vamos a adelantar un poquitito. Esto es lo que se ve. Ahí están los plexos coroides. La próxima vez les voy a traer ya un video de alta resolución. Estos son casos de hace más o menos como 5 años, pero en la actualidad ya hay endoscopios de más resolución. Este es el foramen de Monro. Ahí entramos al tercer ventrículo. Estos son los cuerpos mamilares, este, y este es el piso del tercer ventrículo. Es una lámina sumamente pequeña. No sé si alcanzamos a ver, pero en la parte superior se encuentra el acueducto. Aquí lo que hacemos para tratar estas hidrocefalias es hacer una perforación en el piso del tercer ventrículo. Es una lámina sumamente delgada. Si ustedes recuerdan dónde se encuentran los cuerpos mamilares, entonces se van a dar cuenta de a dónde vamos a llegar al momento que hagamos esa perforación. Vamos a llegar a la fosa premesencefálica. Vamos a ver la arteria basilar. Eso se ve una pinza gigante, pero realmente es una pinza
milimétrica lo que estamos utilizando en este caso. Ahí ya se abrió el piso. Y lo que va a suceder a continuación, pues es de que vamos a saber el motivo por el cual la válvula se tapó tan rápido en cuestión de 3 días. Vean ustedes, entramos ahí al orificio. Este es un cisticerco, un quiste de cisticerco. Es una membrana prácticamente, vean ustedes. Y eso es lo que permite que la punta del catéter de la válvula se tape. Entonces, en este caso no había otra solución más que hacer este procedimiento. Si hubiéramos colocado una válvula, vean ustedes, ahí está otro cisticerco. Si hubiéramos colocado una válvula, se hubiera vuelto a tapar. Pero en este caso, con este procedimiento, el paciente está curado prácticamente. Es un procedimiento sumamente corto, de unos 30 minutos. En total, este es el quiste de cisticerco. Si no lo habían visto o no lo conocían, ese es. Está lleno de líquido. Al momento de jalarlo, incluso se derrama un líquido que es altamente inflamatorio. En este caso se le dan esteroides por algunos días al paciente. Hay enfermedades que simulan coma, mutismo acinético, síndrome de enclaustramiento, ya lo habíamos visto. Hay un proceso patológico que se llama catatonia. Y hay algunas enfermedades psiquiátricas que forman las reacciones de conversión, donde el paciente, pues prácticamente lo dan como estado de coma, pero realmente está simulando. Pero vean ustedes qué tan severa debe ser su problema psiquiátrico como para que pueda simular un estado de coma. En el mutismo acinético, el paciente está inmóvil, aparentemente despierto, y generalmente se debe a una lesión de la porción mesial del lóbulo frontal bilateral, a una lesión talámica, o a una lesión en la sustancia gris periacueductal, como sucede en las hidrocefalias cuando no se tratan en forma oportuna. En el síndrome de enclaustramiento ya les había mencionado que generalmente hay una lesión en tallo cerebral, generalmente en puente, y ahí se dañan todas las fibras motoras. La corteza cerebral está íntegra, pero no hay conexión del cerebro con el resto del cuerpo. Eso es el síndrome de enclaustramiento. La catatonia también es una enfermedad psiquiátrica. Entonces, en algunas ocasiones se ha dado la situación de que el paciente lo tienen ya en la morgue y de repente despierta. Se asustan a todo mundo, decir, volvió a la vida, pero no, realmente estaba en una etapa de catatonia, no fue explorado adecuadamente al momento de determinar su muerte, lo pasaron a la morgue y despertó. Entonces, ya ha habido pacientes seguramente que incluso los entierran vivos por ese mismo motivo. Y las reacciones de conversión realmente son muy raros. Le digo, necesitan tener un trastorno psiquiátrico sumamente severo para que puedan realmente simular y que les estén aplicando el dolor y que no haya ninguna respuesta. Ya se imaginarán ustedes la gravedad del trastorno psiquiátrico que tienen. Bueno, este caso clínico no se los voy a pasar. Lo que quiero que vean al final es las causas realmente perdón. Las causas del estado de coma entonces pueden ser tóxicas o metabólicas, pero también pueden ser causas estructurales. Dentro de las causas tóxicas está el desequilibrio hidroelectrolítico. En los ancianos es muy común que si no comen o tienen diarrea,
les baje el sodio o les suba el sodio, sea hiponatremia o hipernatremia, pero en los dos casos pueden caer en estado de coma. Endocrino, ya lo vieron ustedes en el módulo pasado, el coma diabético, por ejemplo. Vascular, los infartos grandes en una etapa inicial producen edema cerebral importante y producen efectivamente estado de coma. Las drogas de cualquier tipo pueden producir estado de coma. Los procesos infecciosos, no del cerebro, no del sistema nervioso, sino en general, un choque séptico, por ejemplo, puede producir estado de coma. Trastornos neoplásicos, falla orgánica, estado epiléptico, pueden producir estado de coma. En este caso, los tumores cerebrales, los desplazamientos de la línea media, las infecciones ya propias del cerebro, como son las encefalitis o las meningitis, pueden producir estado de coma. Pero en general, les vuelvo a repetir que la causa más frecuente es el traumatismo craneoencefálico. Eso no se les olvide. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Sí. Cuando, por ejemplo, es una persona se tiene que tratar la causa etiológica para que regrese el paciente a la normalidad. Siempre la causa etiológica. Realmente esa manifestación de decorticación o de cerebración es un indicio clínico nada más de que algo está muy grave. Pero si logras revertir la causa, también puedes lograr revertir todos estos síntomas, incluso el estado de coma. ¿Y ahí quedaría el paciente con alguna alteración? Depende. Los traumatismos craneoencefálicos son con consecuencias sumamente variables, desde que se mueren en el sitio del accidente hasta que quedan con secuelas graves o hasta que quedan incluso sin secuelas. Entonces es realmente muy variable, depende del mecanismo y la gravedad. Sí. ¿Alguna duda más? De los que están en virtual, ¿alguna duda? Finalmente quiero decirles que el examen primer parcial va a ser presencial y va a ser el próximo sábado para ajustarlo y que tengan oportunidad con más calma de hacerlo. Y vamos a ver si las clases del sábado las ponemos después o las ajustamos más adelante, pero el examen va a ser el día sábado y va a ser presencial para evitar confusiones. Las clases que no se vieron con sus profesores no van a incluirse en el examen, también para que quede claro. Incluso me habló la doctora Bucio y la doctora psiquiatra para pedirme que las preguntas de ellas las retrasáramos un poquito. Sí, muy bien. Doctor, Sí. entonces el sábado vamos a ir todos y no en grupos como usted había dicho antes. Sí, va a ser en grupos, pero se los informamos. Voy a ponerme de acuerdo con Juan Manuel López para ver cómo podemos hacerle que nos tengan abierto el aula y que vengan en grupos, pues a lo mejor en 2 grupos, como ahorita. Entra un grupo, termina y después vienen los que están en virtual. Yo creo que están hasta ahorita seguros de la cantidad, pero les informamos entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? Doctor, ¿y Una el examen? compañera, ¿Perdón? ¿Y el examen con el modelo anatómico también es el sábado? No, vamos a reprogramarlo. No hay prisa de ese. De hecho, sí va a tener repercusión en la calificación del 10%, ahí se va a incluir. Pero hay otra práctica de sistema ventricular, a lo mejor la juntamos, pero vamos a ver qué hacemos con eso, pero se tiene que hacer ese examen de todas formas. Por lo pronto, ahorita concéntrense en el primer parcial,
que tiene una validez más grande todavía. ¿Sí? Una compañera dejó su pregunta en el chat. Disculpe, doctor, ¿es posible que los pacientes que están en coma puedan escuchar? Sí, sí es posible. De hecho, cuando están en estado de coma, les indicamos a los familiares que les lleven unos audífonos con su música, porque eso incluso estimula el sistema nervioso para recuperación. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna duda más? Ok, muchas gracias.